El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa sostiene que la fuerza de Cristo resucitado nos libra del veneno de la enemistad. Y planea celebrar una importante reunión de cardenales en enero. Además, llama a los benedictinos a poner a Cristo en el centro de su misión. León XIV recibió a 15 víctimas de abuso y rezó con ellas en el Vaticano. El Santo Padre pide construir una iglesia con los cimientos sólidos de Jesucristo sin seguir los criterios del mundo. Y previene frente a los estereotipos y prejuicios que impiden comprender la riqueza del misterio de la Iglesia. Retiran iniciativa que buscaba regular publicaciones religiosas en redes sociales en México. Los obispos de México rechazan legalizar la eutanasia en México y advierten peligros de ideologías totalitarias y eugenésicas. El nuncio apostólico en México alienta a los misioneros a ser constructores de paz. Y por último, el país está destrozado. Afirman obispos bolivianos, piden confianza y tiempo para salir de la crisis. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, como cada semana es un gusto saludarles a través de la radio. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa Farril y Roberto Farril. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Lista para informar? Sí, listísima. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Iniciamos las noticias para informarle que el Papa reivindicó la fraternidad que nos brinda Cristo muerto y resucitado como el antídoto a las lógicas negativas de los egoísmos y de las divisiones, que también previene el veneno de la enemistad presente en el mundo. Para superar las sombras que la amenazan hay que ir a las fuentes y sobre todo obtener luz y fuerza de aquel que solo nos libra del veneno de la enemistad, indicó el Santo Padre durante la audiencia general del pasado miércoles. El Santo Padre está planeando convocar un consistorio extraordinario de cardenales a principios de enero, cuyo tema aún se desconoce. En una breve comunicación enviada a los cardenales el jueves 6 de noviembre y obtenida por el National Catholic Register, la Secretaría del Estado del Vaticano dijo que Su Santidad León XIV tiene en mente convocar un consistorio extraordinario para los días 7 y 8 de enero de 2026. León XIV se trasladó en la tarde del martes a la colina del Aventino para celebrar la Santa Misa con ocasión del 125º aniversario de la dedicación de la iglesia de San Anselmo, cuya construcción fue promovida por León XIII. A su llegada fue recibido por el abad primado de los benedictinos, Jeremías Schroeder, quien al inicio de la celebración entregó simbólicamente al Papa las llaves de la iglesia. El pontífice posó su mirada en los desafíos del presente que suscitan problemáticas hasta ahora inéditas y se dirigió en particular a los monjes benedictinos para invitarlos a responder a las exigencias de la vocación, poniendo a Cristo en el centro de nuestra existencia y de nuestra misión. León XIV recibió el sábado 8 de noviembre en el Vaticano a 15 víctimas de abusos perpetrados por miembros del clero en un encuentro intenso marcado por el diálogo, la escucha y la oración. En la tarde de hoy, el Papa León XIV se ha encontrado con 15 personas provenientes de Bélgica, víctimas de abuso cuando eran menores por parte de miembros del clero, informó una nota a la oficina de prensa de la Santa Sede.
Sean testigos de esta alegría, lleven la luz de Cristo a sus familias, escuelas, universidades, lugares de trabajo y comunidades. Esto lo dijo el Papa en un video mensaje enviado a los jóvenes que se reunieron en la Catedral de Košice en Eslovaquia. De este modo, el rostro joven de la Iglesia seguirá brillando en el corazón de Europa Central, donde la fe de sus antepasados sigue siendo fuente de vida nueva, agregó el Santo Padre. Durante el resto del Ángelus del domingo, en la solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán al Papa León XIV, mostró su cercanía a las poblaciones afectadas por el supertifón Phung Hong en Filipinas, cuyo diámetro abarca prácticamente todo el país. Estoy cercano a las poblaciones de Filipinas afectadas por el violento tifón. Rezo por los difuntos y sus familiares, por los heridos y los desplazados, expresó el Papa desde la ventana del Palacio Apostólico. En más del Santo Padre le informó que desde la Basílica de San Juan de Letrán pidió a los cristianos que construyan una iglesia con cimientos sólidos y sin seguir los criterios del mundo, al tiempo que les previno de las prisas y la superficialidad en el servicio al reino de Dios. La historia milenaria de la Iglesia nos enseña que solo con humildad y paciencia se puede construir con la ayuda de Dios una verdadera comunidad de fe, aseguró León XIV en la misa que celebró desde la Catedral de Roma con motivo de la solemnidad de la dedicación de la que es considerada como la madre de todas las iglesias por ser la más antigua de ellas. El Papa invitó a los fieles a contemplar el misterio de la Iglesia y su unión con Cristo, recordando que el verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado. Durante el resto del Ángelus del domingo, en la solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, ante cientos de peregrinos en la Plaza de San Pedro, el pontífice invitó a contemplar el misterio de unidad y de comunión con la Iglesia de Roma, llamada a ser la madre que cuida con esmero la fe y el camino de los cristianos de todo el mundo. Su Santidad León XIV ha advertido sobre el potencial destructivo de la tecnología y de la investigación médica cuando se ponen al servicio de ideologías antihumanas, aludiendo a los avances científicos que socavan la dignidad humana como la eugenesia, la selección de embriones, la manipulación genética, entre otras prácticas. La advertencia la hizo en un mensaje dirigido a los participantes en el Congreso Internacional de la Pontificia Academia para la Vida, celebrado bajo el lema Inteligencia Artificial y Medicina, el desafío de la dignidad humana. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la Guardia Suiza Pontificia ha abierto una investigación interna para esclarecer un presunto acto de connotaciones antisemitas que habría cometido uno de sus guardias. La Guardia Suiza Pontificia recibió una denuncia relativa a un incidente ocurrido en una de las entradas del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el que se habrían detectado elementos interpretados por antisemitas, señaló Bruni en un comunicado. En una noticia procedente de Escocia, le informó que los obispos católicos del país y varios grupos pro vida han expresado su alarma por los efectos que podría tener el proyecto de ley sobre el suicidio asistido en las personas con discapacidad y en las más vulnerables, luego de que fueran rechazadas varias enmiendas consideradas fundamentales. El suicidio asistido es actualmente ilegal en Escocia, pero si el proyecto Asistencia para Morir en adultos con enfermedades terminales presentado por Liam MacArthur se convierte en ley, los adultos con enfermedades terminales recibirían asistencia para poner fin a sus vidas. Este fue el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para darle a conocer noticias de los sucesos que han ocurrido en nuestro país, en México y también en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias.
El lunes 10 de noviembre fue anunciado el retiro de una controvertida iniciativa de ley que pretendía regular el contenido que los ministros de culto en México publicaran en sus redes sociales y plataformas digitales. El diputado Arturo Federico Ávila Anaya, vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, informó que, luego de una reunión con representantes de la Iglesia Católica y Evangélica y de las confesiones judía, musulmana y mormona, decidió retirar la iniciativa presentada el 28 de octubre de 2025. Según explicó en sus redes sociales, tomó esta decisión para construir un marco normativo que abandone de manera responsable y consensuada a este importante reto para la vida pública del país. En Más de México le informó que los obispos del país expresaron su rechazo al intento de legalizar en México la eutanasia, también conocida como suicidio asistido, y advirtió del riesgo de validar ideologías totalitarias y eugenésicas. En el editorial de su semanario Desde la Fe, titulado El bien morir y el mito de la eutanasia, la Arquidiócesis Primada de México lamentó que se ha iniciado una campaña de promoción de la eutanasia, dando por hecho que eutanasia significa lo mismo que bien morir. Al respecto, calificó de un error mayúsculo desde el punto de vista antropológico, jurídico y de derechos humanos creer que la Constitución mexicana solamente protege la vida digna, mientras que aquella vida que tiene dolor y sufrimiento se le considera indigna. Monseñor Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México, alentó a los misioneros en el país a ser constructores de paz, usando la creatividad y pidiendo la inspiración del Espíritu Santo, en la misa con la que concluyó el 17º Congreso Nacional Misionero, realizado del 6 al 9 de noviembre en la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles. El nuncio apostólico de México aseguró que es necesario responder con nuestras acciones de caridad fraterna, de escucha atenta, de acogida de los desamparados, de la denuncia de los atropellos, de la criminalidad, de la búsqueda de los necesitados, de la lucha a favor de la justicia, sufriendo con los que sufren, ofreciendo así un rayo de luz de esperanza. En una información procedente de Bolivia, le damos a conocer que al concluir en Cochabamba su 117ª asamblea, los obispos bolivianos enviaron un mensaje al pueblo de Dios titulado Peregrinos de Esperanza, centrado en la situación del país, los jóvenes y los pobres. Asistiendo a los primeros pasos de un nuevo gobierno, los obispos se mostraron esperanzados en que Bolivia, destrozado, pueda salir de la crisis. La lectura del mensaje estuvo a cargo de la Comisión Directiva de la Conferencia Episcopal de Bolivia. El arzobispo de Portland, Monseñor Alexander K. Semple, aseguró que los obispos católicos de Estados Unidos están trabajando para pedir a las autoridades un trato humano y respetuoso hacia los migrantes en medio de las políticas migratorias que lleva adelante el gobierno de Donald Trump. El prelado, quien participa en la reunión anual de los obispos en Baltimore, manifestó esto en una declaración publicada en inglés y español en el sitio web de la Arquidiócesis de Portland. En más de los Estados Unidos, el lunes de esta semana, la Corte Suprema del país rechazó una solicitud para revocar su decisión de 2015 de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Kim Davis, funcionaria del condado de Rowan, Kentucky, desde 2015 hasta 2019, solicitó en julio a la Corte Suprema que reconsiderara el fallo de 2015 del caso Obergefell contra Hodges, que legalizó los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo a nivel nacional. 10 años después, Davis solicitó que el tribunal volviera a revisar su caso, luego de que su negativa a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo acaparara los titulares. La Virgen María y los santos no hacen milagros, los hace Dios, afirmó Monseñor Celestino Campos, obispo de
Carapegua, en Paraguay, al referirse al verdadero papel de la Madre de Dios en la vida de la Iglesia. En declaraciones al programa Así son las cosas de Canal Gen, el prelado subrayó el 7 de noviembre que, aunque María intercede por los fieles, su acción no debe equiparse al poder divino ni a la redención de Cristo. Sus palabras se dieron tras la publicación del documento Mater Populis Fidelis, difundido el 4 de noviembre por la oficina de prensa. En Noticias del Perú le informo que con el lema Transformando el sufrimiento en amor y esperanza, más de 600 participantes de todo el país se reunieron del 24 al 26 de octubre en la diócesis de Abancay para participar en el primer Congreso Nacional de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, un encuentro que marcó un hito en la pastoral misionera del Perú. Durante 3 días, religiosos, laicos, profesionales de la salud y especialmente enfermos y ancianos vivieron momentos de formación, oración y comunión, reafirmando que el sufrimiento ofrecido a Cristo se convierte en fuente de misión para toda la Iglesia. El arzobispo de Oklahoma City, Monseñor Paul Coakley, fue elegido para servir como nuevo presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en una votación realizada el 11 de noviembre. Los obispos eligieron al obispo de Brownsville, Texas, Monseñor Daniel Flores, como vicepresidente. Flores sirve a la diócesis más meridional de Texas y quedó en segundo lugar en la votación. Posteriormente, Coakley ganó una segunda vuelta. En más de los Estados Unidos, en ocasión del Día de los Veteranos, varios obispos del país expresaron su profundo agradecimiento a los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas, invitando a los fieles a elevar oraciones por ellos y por la paz. Monseñor James D. Conley, obispo de Lincoln, en Nebraska, recordó con emoción en su cuenta de X la memoria de su padre, quien fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Era un armador en un cargamento de aviones. Fue mi héroe y lo miro con mucho respeto. Todavía lo pienso mucho en este día, dijo el obispo. El arzobispo de Tunja, en Colombia, Monseñor Gabriel Ángel Villa Bajos, pidió a las autoridades hallar a los responsables de los hechos violentos que el 8 de noviembre desestabilizaron la tranquilidad de esta ciudad colombiana. En la mañana del sábado, las autoridades fueron alertadas de la presencia de un camión con una carga sospechosa cerca al batallón Simón Bolívar. Al confirmarse que eran explosivos colocados en dirección al cuartel, se procedió a evacuar a los vecinos de los barrios aledaños para realizar una detonación controlada. Sin embargo, durante dicho proceso, algunos de los explosivos se activaron y salieron en dirección a la sede militar, causando daños materiales. En información referente a Argentina, le enteramos que el Papa León XIV ha determinado por decisión suprema e inapelable la dimisión del estado clerical del sacerdote argentino Rodrigo Enrique Vázquez. Así lo informó el Obispado de San Nicolás en un comunicado elaborado a raíz de la difusión pública que tomó el caso del sacerdote y compartido a través de las redes sociales. Allí se explica que a partir de la fecha del rescripto del Papa León XIV, el 10 de octubre de 2025, Rodrigo Enrique Vázquez es dispensado del sagrado celibato y de las obligaciones derivadas de la sagrada ordenación. Ya hasta aquí terminan las noticias de América y México. Ya hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Todavía hay más información. Mira, vamos a enlazarnos con Radio Vaticana para entregarle a nuestro amable público la crónica de la catequesis que en lengua española impartió el Papa León XIV el pasado miércoles con ocasión de la audiencia general. Esto dijo el Papa. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas,
Creer en la muerte y resurrección del Señor y vivir la espiritualidad pascual comunica esperanza a la vida y nos ayuda a amar y a alimentar la fraternidad que nace de una realidad de nuestro ser humanos, necesitados relacionarnos con los demás para sobrevivir, crecer y aprender. No somos islas. Necesitamos vínculos auténticos para protegernos de la soledad y del egoísmo. En nuestro mundo de hoy, lleno de guerras y violencia, hay crisis de fraternidad. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, propone de nuevo el mensaje de San Francisco de Asís, que nos recuerda como todos, como hijos de un mismo Dios, estamos llamados a vivir una fraternidad universal que, basándose en el mandamiento del amor, manifiesta también un rasgo esencial del cristianismo. Gracias a Jesús, que nos amó y dio su vida por nosotros, podemos amarnos mutuamente como hijos del Padre y verdaderos hermanos en Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor resucitado que nos conceda el don de la fraternidad y nos llene de su Espíritu Santo para ser testigos generosos de su amor ante todos los hombres, liberándonos de la autosuficiencia, las divisiones y las prepotencias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas fueron las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Y es todo por ahora, queridos amigos. Ha sido un gusto informarle a través de la radio. Me pregunta nuestro amable público que cuándo será el viaje a España. Bueno, pues recorreremos toda España, pero toda. Vamos a peinar España. Madrid, Aragón, Valencia, Cantabria, Garabandal, Sevilla, Barcelona, bueno, todo. Y es un viaje en el que llevamos un sacerdote como capellán, porque es peregrinación, pero también llevamos a Fernando Villalón, como un experto y gran conocedor de la Edad Media y de las monarquías españolas. Y además, el viaje le vamos a poner historia, cultura, arte y la gastronomía española y los vinos españoles. Wow. Es más, en La Rioja, en los viñedos, cata de vinos. ¡Wow! ¡Qué padre! Y esto es el 1 de marzo, del 1 al 18 de marzo. Y para nuestro amable público que nos pide información, bueno, comuníquese a este número 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más, 55 55 59 27 92. Ahora sí nos vamos. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farrell, quienes le deseamos que tenga una muy buena semana, un casi ya fin de año. Cuide su aguinaldo, no lo dilapide, cuídelo. Sí. Y que Dios le guarde. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services.
El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.